Rocío Campos, que está aquí con nosotros. Ella es ya jubilada, una licenciada en enfermería que ya se ha jubilado. Además, también es máster en administración de los servicios de la salud y pues directora del Ministerio de Mujeres Transformadas y vicepresidenta de capacitación MAN en Costa Rica. Querida pastora Rocío, pues está aquí acompañándonos y sea muy bienvenida. Ya le dio la bienvenida a nuestra querida profeta Marjorie, pero sea una vez más bienvenida a esta plataforma. Es un gusto para nosotros recibirle en estos aires del Ecuador que se están moviendo desde la bella nación de Costa Rica. Bienvenida. Muchas gracias, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Desde MAN, Costa Rica, mandamos un fuerte abrazo a todas las integrantes de MAN Ecuador, un saludo a nuestra fundadora, a la pastora María Elena Barahona, un cordial saludo también de nuestra presidenta aquí en Costa Rica, la pastora Ingrid Gutiérrez. Me encantó el tema que me asignaron. Gracias, hermanas, gracias por hacernos esta invitación, herederas de gloria. Y al igual que la pastora anterior, yo también busqué la definición porque quería entender qué era, aunque ya tenemos la noción, qué es ser un heredero y ser una heredera. El diccionario nos dice que es la persona que recibe dinero, que recibe bienes, pero que también recibe derechos y obligaciones. ¿Sabe una cosa, mi hermana? Que la Real Academia Española también nos dice que un heredero es la persona que por ley recibe una herencia. Aquí ya nos está hablando de un término muy importante, un término secular y un término espiritual, porque nos habla de legalidad. Leo para ustedes lo que el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo 3, porque me encanta, mis amadas, me encanta esta versión que nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Y es muy importante pensar en la herencia eterna. Es muy importante pensar en aquello que Dios tiene guardado para nosotros. Pero también es importante pensar en que como hijas de Dios tenemos derecho a disfrutar de las herencias, de las bendiciones, de las posesiones que tiene nuestro Padre. Y Pedro continúa diciendo, y esto fue lo que me encantó, dice: herencia que no se arruina, herencia que no se destruye, herencia que no pierde su valor. Qué hermoso es saber que de esta manera es la herencia que Dios tiene para nosotras. Pero ¿se ha preguntado usted, al igual que yo, por qué si la Biblia dice que nosotros tenemos derecho a esta herencia, a la herencia que no se arruina, a la herencia que no se destruye, a esta herencia que no pierde su valor? ¿Ha escuchado usted a muchas personas que dicen: ¿por qué yo no puedo disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para mí? Y quiero manejar varios versículos de la palabra del Señor para que podamos entender qué es lo que pasa, porque a veces no disfrutamos de esta herencia. Primero, libro del Génesis, historia muy conocida. Adán y Eva pecaron y perdieron aquella herencia que ya ellos tenían como hijos. ¿Por qué? Porque la herencia no es negociable, porque ellos estaban en una condición de hijos. Al entregar, al pecar, entregaron legalmente el derecho de poder reclamar aquella herencia
que ya les pertenecía. O sea, cuando hay pecado, nosotros perdemos completamente el derecho de reclamarle al Padre esta herencia. Ellos pasaron de ser herederos, de tener una cobertura del Dios Altísimo, a ser cubiertos por pieles de la oveja que el mismo Padre mató para cubrirlos a ellos. Estaban en una posición diferente, estaban en una condición, y son dos palabras que vamos a analizar: posición y condición. ¿Por qué posición? Porque ellos tenían la posición, tenían la identidad, tenían el derecho, tenían la legalidad, pero cambió su condición de hijos a pecadores. El enemigo utilizará tu condición para atacar tu posición de hijo, para que no obtengas la herencia. Adán y Eva perdieron el derecho a la herencia. ¿Y sabe una cosa, mi hermana? La bendición del Padre se libera desde mi posición de hijo. Repita esto: la bendición que el Padre me da, yo la libero desde mi condición de hija. Cuando pierdo mi identidad, cuando pierdo esta condición o esta posición de hijo, entonces mi condición cambia. Y esto es lo que el enemigo utilizará, como lo hizo con Adán y Eva, en contra de nosotros. Por eso nosotros debemos de estar bajo una condición de legalidad y de obediencia. Esto es lo que nos conlleva a ser herederas de la gloria. Tenemos que caminar, tenemos que atraer todo lo que el Padre tiene en el cielo para nosotros. Tenemos que bajar sus diseños, porque mi condición de hija no es negociable. No es negociable. Puede decir usted: yo no voy a negociar mi posición de hija. No es negociable ni con el pecado, ni con el mundo, ni con nadie. Siempre tenemos que decir: yo soy su hija. Yo voy a caminar bajo esa autoridad y bajo esa legalidad que el Padre me dio. Hay un ejemplo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando negociamos, cuando hacemos caso a lo que el enemigo nos dice, entonces perdemos nuestra posición. La Biblia nos habla en el Evangelio según San Lucas de la historia del hijo pródigo. Pródigo significa derrochador. Él insistía con el padre: dame la herencia, dame la herencia, dame la herencia. Él tenía legalidad como hijo, pero no tenía autoridad, no tenía discernimiento. Ante la insistencia, su padre terrenal le dio la herencia, le dio la posición, la posesión que le correspondía. Pero él la derrochó. Pero también no solamente derrochó aquellos bienes materiales, sino que hizo a un lado su posición de hijo y pasó de ser hijo a tener una condición de derrochador, de siervo, porque nos dice la palabra que tuvo que trabajar. Cuando en su casa tenía todo, tuvo que trabajar. Ahora sí, su cobertura no era su padre, ahora su cobertura venía, se puede decir, hasta que de unos cerdos, hasta que él decidió, hasta que él permitió cambiar su condición. Acuérdese, el enemigo va a usar nuestra condición. Si nosotros negociamos con el pecado, si nosotros negociamos con cualquier otra situación, nuestra condición va a cambiar. Es como darle la vuelta a la moneda. Hasta que él decidió recuperar su posición de hijo, su condición cambió.
Cuando él decidió llegar de nuevo a la cobertura de su padre para volver a tener derecho a su herencia, entonces vuelve a la casa de su padre. Y hay fiesta y hay regocijo, porque el padre siempre tiene contentamiento de sus hijos, de sus hijas, que por algún momento se deslizan, pierden la mirada y pierden su condición. Pero ¿sabe quién estaba en una condición terrible también, mi hermana? El hermano mayor. El hermano mayor nunca, aunque estuvo siempre con su padre. No sé cuántos años tenía, no sé qué edad tenía, pero era un hombre maduro ya, y veamos que él nunca supo que era hijo. Nunca supo que tenía derecho a una herencia, y siempre se vio como un siervo. Y cuando el hijo menor llega, él hace un reclamo ante el padre y le dice: tantos años que te sirvo. Tantos años podríamos decir nosotros, y puede decir cualquier persona, tantos años en una iglesia, tantos años caminando en tu palabra, pero se veía como siervo. Y qué importante también es ser siervo, y qué importante, mucha gente se regocija diciendo: soy siervo del Dios Altísimo, soy sierva de Dios. Y sí lo somos, pero tenemos que entender que nuestra posición es como hijos de Dios para poder tener derecho a la herencia, porque los siervos no heredan. Tantos años que te sirvo, había perdido, nunca había tenido identidad de hijo. Y sabe, nunca, le dice al padre, nunca me has dado ni un cabrito para festejar con mis amigos. Es que como hijo, él ni siquiera tenía que pedirle al padre el cabrito. Como hijo, él tenía derecho a hacer su fiesta, a matar los animales. Como hijas nosotros tenemos, como herederas de la gloria, tenemos derecho a disfrutar de las grandezas de las posesiones, de las bendiciones físicas, espirituales, materiales que nuestro Dios nos da. Yo vengo a decirte en esta mañana: actívate en tu posición de hija, actívate a pesar de tu condición, sea cual sea tu condición en esta hora. Decide volver al Padre y reactivar. Actívate, mujer, porque tienes derecho como hija a ser heredera de su gloria. Tantos años que te sirvo, tantos años que hemos caminado. El Padre le dice: siempre has estado conmigo. Esto no quiere decir que nos hayamos apartado. Esto quiere decir que hemos estado caminando en Él, para Él, sin disfrutar de su grandeza. Nunca hizo valer su legalidad, nunca hizo valer su identidad. Siempre te consideró un siervo, y los siervos no heredan. Los padres siempre deseamos, yo tengo 2 hijas, y lo que yo tengo, yo deseo que ellas lo hereden, tanto espiritualmente como materialmente. Cosas que nos han costado a través de los años. Nos dice la palabra del Señor que al Padre le costó la vida de su Hijo Jesucristo, y por Él hoy somos coherederas de su gracia, coherederas de su gloria. El Padre nos quiere heredar a nosotras como hijas, no como siervas. En el libro del Génesis, en el capítulo 15, nos dice que el Señor se le aparece en visión a Abraham, que no era Abraham todavía, y le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Y tu galardón será grande. Y Abraham se preguntaba: pero ¿cuál galardón? ¿Pero cuál herencia? Si yo ni siquiera tengo un hijo a quien heredar. Y él le dice al Señor en manera de reclamo: y Eliezer o Eleazar, mi mayordomo, será a quien yo herede. Y el Señor le dice: no, no te heredará él, sino que te heredará un hijo
tuyo. Abraham pudo ver el cumplimiento de esta palabra, porque aquí se le hace un cambio de chip a Abraham. El Señor lo llevó afuera para que contara las estrellas. La condición cambió, la condición de Abraham cambió en ese momento y pasó a ser un hombre que recibía aquella revelación. No podía contar las estrellas, pasó a ser hijo y cambió su posición a un futuro padre, heredando la bendición de Dios. Existe una historia que usted quizás la ha escuchado muchas veces y le dije que iba a darle varios versículos. Una historia, y escuchamos la canción y la cantamos, el Señor te mandó a llamar. Es la historia de Mefiboset. Muere su padre y muere su abuelo. Muere su padre y muere su abuelo. El heredero era él, el trono le correspondía a él, pero hubo una condición de la cual Mefiboset no pudo salir. Hubo primero que nada una condición física porque cuando iba huyendo su niñera lo dejó caer y tuvo una discapacidad, no podía caminar bien, y tras de esto lo llevan a vivir a lo de Bar. Tierra de tristeza, tierra de dolor, tierra donde no florecía absolutamente nada. ¿Y por qué? Aquel heredero del trono, aquel heredero legítimo llegó y se escondió en aquella tierra, porque la condición de él era condición de miedo. Miedo de que lo mataran. Ya David estaba en el trono, así que me quedo calladito, así que me meto en este lugar donde nadie me vea, aunque nadie sepa que yo soy el heredero. Prefiero vivir en una condición de asilado, en una condición de aislado. Tenía una condición, acuérdese mi hermana, el enemigo va a utilizar tu condición para impedir que tú entres a la posición de hija, para que puedas heredar la gloria y la gracia. La condición de Mefiboset anuló su posición de hijo. No pudo reclamar absolutamente nada hasta que David lo manda a llamar y lo hace que se siente en la mesa. Y qué importante esto, hermanos, y lo cantamos, como les decía, y lo cantamos muchas veces. El rey me mandó a llamar, porque lo espiritualizamos. Sí, el Padre nos manda a llamar a nosotros, pero esa no era la posición de Mefiboset. Él tenía que haber heredado el reino, pero no lo heredó por miedo. El miedo hace que no peleemos por la herencia que Dios tiene para nosotros. Otra historia. Génesis capítulo 13 y el versículo 18. Nos dice que David tenía varios hijos e hijas. Un hijo, Amón, se enamoró de su media hermana Tamar. Tamar significa palmera. Y se enamoró de su media hermana hasta la obsesión, hasta planear con un siervo que la llevaran a la casa para ahí poder violarla, porque esa fue la palabra, fue una violación. Pero ¿sabe qué nos dice la Biblia de Tamar? Nos dice, y llevaba ella un vestido de varios colores, traje que vestían las vírgenes hijas de reyes. Es la única mujer que puedo comparar con José, que llevaban túnicas de colores. Los hermanos de José desde el principio sintieron envidia por aquella túnica que era una profecía de su herencia de reino. Pero a José se la quitaron, se la arrancaron, lo tiraron en una cisterna, hicieron todo lo que quisieron con él, fue esclavo, fue a la cárcel, su vestimenta cambió hasta que se cumplió el mensaje profético de la túnica y él llegó a reinar.
Pero aunque estaba sin túnica y aunque la condición de José cambiaba constantemente, que vendido, que en la cárcel, que siervo de Potifar, su condición cambió, pero él nunca perdió su posición de hijo. Él sabía que algo tenía que cambiar. Él sabía que algo iba a heredar, que el Dios que había hecho que su padre le diera como herencia aquella túnica de colores, era él mismo. Tamar llevaba una túnica de colores. Y con esto ella decía: soy virgen, soy hija del rey. Cuando su hermano la hace entrar a su alcoba y la viola, se viene tanto sufrimiento hacia Tamar y ella acude a su hermano Absalón, hermano de padre y de madre, y le dice lo que su medio hermano le había hecho. ¿Qué había hecho? La había violado. Y luego le dice a su siervo: tírala, porque en el momento que la violó, la aborreció. Y ella salió con su túnica rasgada. Salió corriendo a contarle a su hermano. Ella nunca tuvo discernimiento. Pero ¿por qué me están metiendo a la casa del hermano? Porque él quiere que yo venga a servirle la comida con mi mano directamente en su boca. Como aquella doncella no tuvo discernimiento, no pudo entender que estaba en una condición vulnerable. Nosotros a veces como mujeres estamos en condición vulnerable. Como decía la pastora anterior, somos mujeres que sufrimos, que atravesamos procesos, que lloramos, y tenemos que entender cuando estamos en una condición vulnerable y el enemigo se nos presenta en esa vulnerabilidad para hacernos perder nuestra posición de hijas, para hacer que negociemos con nuestra posición y así perdamos la herencia. El hermano de Tamar solamente le dijo: cállate, no digas nada, porque Amón, nuestro hermano, es. Aunque ya en su mente macabra estaba pensando en la venganza, le da una orden a la mujer, le da la orden a aquella mujer que andaba en una túnica de colores rasgada y le dice: te callas. ¿Cuántas veces el enemigo trata de callarnos a nosotros? ¿Cuántas veces el enemigo le dice: mujer, cállate? Y nosotros perdemos nuestra posición y entramos a una condición de silencio. No estamos preparadas para pelear, para guerrear, para arrebatar esa herencia de gloria que el Señor nos ha prometido. ¿Cuántas veces hemos ido donde la persona equivocada a pedir consejo? Y también esta nos dice que nos callemos. Usted quizás ha sido una mujer agraviada. Usted ha sido una mujer que ha sufrido y el enemigo todavía trata de quitarte de tu posición de hija, quitarte tu identidad y te sigue diciendo: cállate. Nuestra posición no se negocia con nadie. No podemos callar. Usted diga: yo no voy a callar, yo no voy a cesar de reclamar mi herencia, yo no me voy a salir de mi posición de hija para irme a una condición en la cual voy a estar llorando, voy a estar sufriendo. Yo no voy a actuar así. No vamos a callar. No vamos a callar la oración, no vamos a callar el clamor por nuestros hijos, no vamos a callar y a proclamar la palabra del Señor, que somos herederas de su gracia, que somos herederas de su gloria. Y como último pasaje bíblico, Números capítulo 27, nos habla de 5 mujeres que son conocidas como las hijas de Zelofead. El pueblo de Israel no había entrado a la tierra prometida. Estaba muy cerca, ya estaban pronto a conquistar. Y ya los líderes habían empezado a repartir la herencia a todos los líderes de las diferentes tribus, de los diferentes grupos. Pero había una condición de las hijas de Zelofead. Ellas
eran mujeres. Zelofehad había tenido, su esposa había parido solamente 5 mujeres. Ellas se llamaban, y ponga atención a estos nombres: Maala, no Mala, Maala, que significa enfermiza; Noa, que significa descanso; Ogla, que significa perdiz o boxeadora; Milca, que significa reina o abogada; y Tirsa, que significa placentera. Había sido dada una ley que se llamaba la ley de la herencia. ¿Y sabe qué decía esa ley? Que las mujeres no podían heredar. ¡Wow! ¿Será que las mujeres no podemos heredar? ¿Que no somos herederas de gloria? ¿Que no somos herederas de su gracia? Y estas hermanas se pusieron de acuerdo y dijeron: no es justo que nosotros no tengamos herencia. Diga usted: no es justo que yo no tenga herencia. No es justo que yo no tenga herencia. La ley decía: las mujeres no pueden heredar. Y se las repartían a las cabezas de tribu. Y se las repartían a los hombres. Y entonces ellas se ponen de acuerdo y deciden ir ante Moisés. Pero antes de llegar a Moisés, tenían que pasar por muchos consejeros que tenía Moisés. Moisés tenía consejeros de 5, o sea, 5 hombres. Tenía consejeros de 50 y tenía consejeros de 100. Ellas pasaron todos los filtros y ninguno de estos consejeros les pudo traer una respuesta a estas mujeres. Ellas lo que decían era: como mujeres tenemos derecho a heredar. Primero, porque nuestro padre nunca participó en ninguna confabulación en contra de Moisés. Segundo, porque somos también hijas del mismo Dios. Como aquellos consejeros no tuvieron la respuesta, nos dice que les permitieron llegar a la puerta del tabernáculo. En la puerta del tabernáculo, ante Moisés, ante el sumo sacerdote, ante otros líderes, ellas expusieron su causa y le dijeron a Moisés: nosotros necesitamos heredar. Diga usted: yo necesito heredar, porque yo también necesito, y yo también en mi posición de hija voy a heredar. ¿Sabe qué, mi hermana? Moisés tampoco tenía una respuesta para aquellas 5 mujeres. No tenía una respuesta. Entonces nos dice la Biblia que Moisés entró a consultar a Jehová, que era el único que tenía la respuesta y que era el único que podía cambiar la ley. Aquellas mujeres, 5 mujeres de influencia, 5 mujeres determinadas a conquistar la herencia. Y entonces Moisés entra ante el Padre y le dice: esta es la situación, esta es la condición de estas mujeres. Era una condición, no podían heredar. Y entonces el Padre dice a Moisés: estas hijas tienen razón. Fue tan grande su influencia, fue tan grande su clamor, fue tan grande aquella condición de que no se quedaron calladas, que hicieron cambiar la mente y el pensamiento de Dios. Entonces el Señor le dice a Moisés: vamos a cambiar la ley. Yo puedo cambiar la ley. Nosotros podemos cambiar atmósferas, nosotros podemos cambiar decretos, nosotros podemos cambiar lo que el Padre ponga en nuestro corazón, porque tenemos que ser herederas de su gloria y herederas de su gracia. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés: vamos a cambiar la ley. Ahora no solamente los hombres van a heredar, sino que ahora las mujeres, ellas también van a heredar. Por decreto divino. Dígalo usted: por decreto divino yo puedo heredar. Aleluya. Por decreto del Padre no me voy a quedar callada. Por decreto del Padre yo tendré mi herencia. Fue tan impactante aquel actuar que a partir de aquella generación, todas las mujeres tenemos derecho a heredar. Que no te callen. Todas nosotros en algún momento hemos pasado por una condición difícil.
Y vuelvo ya para terminar con los nombres o el significado de los nombres de estas mujeres. Maala, enfermiza. Hemos estado en condiciones de enfermedad. Noa, descanso. Hemos pedido a grito un descanso y a veces no lo hemos logrado. Ogla, boxeadora. Hemos deseado pelear con el mundo entero creyendo que es el mundo quien nos resuelve y quien nos va a dar la herencia. Milca, abogada, nos hemos parado en la brecha a pelear por esta bendición. ¿Hasta qué? Hasta que llegamos a Tirsa y somos mujeres placenteras, mujeres que estamos dispuestas a pelear y a entrar en el reposo, en el placer que Dios nos da por el derecho a ser herederas. ¿Es usted heredera? Hay que pelearlo. En medio de la enfermedad, en medio de con una mujer boxeadora, con una abogada, todas hemos pasado, pero estas fueron condiciones de esta mujer. Ahora la posición de ellas era de ser herederas. Yo estoy en posición heredera. ¿En qué posición está usted? Usted diga, estoy en posición de hija porque voy a heredar. Estamos dispuestas a pelear por esa herencia. No callemos, porque Dios cambió el decreto para usted y para mí. Muchas bendiciones, mis amadas. Estamos en posición de hija. Dios te bendiga, hija del Dios Altísimo. Bendiciones, bendiciones. Estamos en posición de hija, esa es la verdad, amada. Estamos en posición de hija. Este es un nuevo tiempo en donde nosotros debemos vernos como Él nos ve, no como nos han visto hasta este momento, no como nosotras mismas nos hemos visto hasta este momento. Las primeras que debemos creer en lo que tenemos y en lo herederas que somos nosotras mismas. Hermosa palabra, querida pastora, y pues le acompaña y le antecede toda la vivencia y toda la experiencia que usted también ha tenido en medio de las circunstancias. Y no se olvide que lo más hermoso que usted puede ver de usted mismo es cuando se para al espejo y usted se reconoce lo que usted es. Y a pesar de todo lo que somos, lo que el Padre puede hacer a través de nosotros, eso es aún mayor, poderoso y derrama gloria. Bendecimos su vida, pastora Rocío, bendecimos su ministerio, su precioso ministerio, que siga dando de ese hermoso vino que el Padre está macerando y seguirá macerando sobre ese bello odre que es usted, que siga capacitando, que siga trayendo vida, esperanza, que siga manifestando, dando de lo que usted tiene, dando de esa esencia que aún es la autoestima y es reconocerse qué posición tenemos, esa posición preciosa de hijos. Muchísimas gracias, bendecimos sus pasos, bendecimos sus rodillas, bendecimos su boca y que siga aún encendiendo más los carbones sobre esa preciosa boca. Damos gracias y bueno, ya acercándonos a la recta final de este precioso tiempo que hemos compartido, que hemos tenido palabra de parte del Padre que nos ha regalado en este día.